A través de los años, muchos de nosotros probablemente hemos escuchado sobre la historia de la reina Esther. La niña que es llevada al palacio del rey Asuero y se eleva para convertirse en reina. El que valientemente trabaja para salvar a su propia gente de las crueles tramas del enemigo, tiene recompensa. Sin embargo, hay mucho más a medida que profundizamos en esta historia. La historia de la reina Esther revela algunas verdades poderosas en los 10 capítulos que podemos leer. El libro de Esther es uno de los 2 únicos en la Biblia que llevan el nombre de mujer. El otro es Ruth. También es uno de los 2 libros de la Biblia entera que no menciona el nombre de Dios. El otro es el Cantar de los Cantares. Y aunque no leemos el nombre de Dios en la historia, su soberanía, el cuidado amoroso, se entrelaza a través de las palabras, a través de los capítulos. Está ambientado en un momento en que los judíos sufrieron mucho odio racial. ¿Te suena esto, verdad? Había sido una minoría en Persia durante años. En el libro de Ruth hay 4 personajes principales. El rey Jerjes reinaba en el poder en su palacio en Susa, Persia. Había desterrado a la reina Vasti de su presencia cuando ella se negó a acudir a su orden. Entonces la búsqueda de otra reina salió por la región. Esther fue sacada de su casa, se fue a vivir al palacio junto con muchas otras chicas del harén, y ella, como todos sabemos, era judía, pero nunca reveló su nacionalidad o antecedentes familiares como Mardoqueo. Era el consejo que éste le había hecho. Dios le dio un gran favor entre todos allí y ella pronto se convirtió en reina. Mordecai era un primo mayor del judío y Esther. Él la adoptó y crió después de que ella perdió a sus padres. Continuó aconsejando a Esther y controlando su seguridad, incluso después de que la llevaran a vivir al palacio del rey. Como funcionario del gobierno, informó sobre un plan de asesinato contra el rey y le salvó la vida, lo que más tarde hizo que el rey tomara conciencia de su lealtad y devoción. Amán era un descendiente del rey de Agag, enemigo de los judíos. El rey le dio un asiento de honor, pero el orgullo y la lujuria por el poder lo llevaron a odiar a cualquiera que no se inclinara ante él. Cuando Mordecai se negó, buscó vengarse de todo el pueblo de Dios al idear un plan para matar a los judíos. Cuando mencionamos el nombre Mordecai, estamos hablando de Mardoqueo. En este espacio, aprendiendo hablaremos de algunas verdades que podemos encontrar en la vida de Esther, en este libro. En primer lugar, Dios es el único que tiene el poder de convertir las pruebas en bendiciones. Nunca dudes de que Él es capaz. Nada es imposible con Él. Esta historia tiene su trabajo y tiene su poder milagroso por todos lados. A través de cada capítulo, a través de cada palabra, vemos el amor de Dios. Vemos cómo Dios controla. Vemos cómo Dios se mueve en cada situación. Hay como un hilo constante de redención a través de la historia de Esther que habla de nuestras vidas aún hoy. Las cosas en la vida no habían ido por el camino de Esther. A menudo podemos leer esta historia y solo pensar en Esther siendo bella y dada la posición real de reina, ¿verdad? Sin embargo, nos olvidamos de dónde vino. Ella quedó huérfana. Ella había sufrido una gran pérdida, incluso a una edad temprana. Luego la sacaron de su casa, su familia, su gente, todo lo que sabía. Ella fue llevada al palacio del rey, dada la carga de la expectativa de tener éxito. Sin embargo, incluso cuando estaba dotado con una posición tan real, todavía había dificultades increíbles. Su pueblo enfrentaba una gran tragedia, destrucción, y ella seguramente se sintió sola.
Ella enfrentó un juicio tras otro a lo largo de su vida. Sin embargo, vemos en cada parte de la historia que hay una esperanza entretejida. Vemos cómo Dios se mueve. Y es realmente la pieza más poderosa de todo el libro. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos ver toda la historia. Incluso cuando las cosas parecen inciertas. Eso estaba preparando el escenario para que sucedieran cosas grandiosas. Esther capítulo 4, versículo 14. ¿Y quién sabe, sino que has llegado a la posición real en un momento como este? Las bendiciones de Dios son más grandes que nuestros problemas, siempre. Su bondad brilla a través de ella. Es solo la forma en que Dios trabaja. Por este es un punto muy interesante que tenemos que analizar. Dios es el único que tiene el poder de convertir las pruebas en bendiciones. El segundo punto es que nuestras oraciones importantes o nuestras oraciones importan, nuestras acciones importan y además tenemos a Dios como libertador. Podemos elegir vivir con gracia y amabilidad, podemos elegir mantenernos involucrados, tener una voz, comprometernos, hacer una diferencia en nuestra nación, en el mundo. Mardoqueo sabía que su voz importaba. Esther sabía que sus acciones importaban. Y a través de la sabiduría y la obediencia de estos dos, Dios salvó a su pueblo. Mardoqueo creía que incluso si Esther no los ayudaba, Dios enviaría ayuda de una manera diferente. Eso es lo mucho que confiaba en el poder del Señor. Él entendió que nuestras posiciones en la vida no eran en absoluto acerca de nosotros, sino solo acerca de lo que Dios podría hacer a través de esos lugares poderosos. Porque si permaneces en silencio en este momento, el alivio y la liberación de los judíos se levantará de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Esther capítulo 4, versículo 14, segunda parte. Que Dios nos ayude a estar dispuestos a orar, ayunar, esperar su dirección y luego qué bueno que nosotros podamos actuar según la sabiduría que Él proporciona. Que seamos siempre fieles en orar por todos aquellos en autoridad, por aquellos que necesitan a alguien que hable en su nombre, por aquellos que están siendo presionados o perseguidos. Que seamos valientes para hablar con sabiduría, discernimiento, vivir estos días con corazones de compasión, de amor. Que seamos fuertes para seguir la voz de Dios, incluso cuando no es la opción más popular en nuestra cultura. Incluso cuando nos censuren, qué bueno que levantemos la voz. Porque a veces Dios trabaja a través de eso. Y Dios nos sorprende. Nuestras oraciones importan. Nuestra voz importa. Nuestras acciones importan. Dios es nuestro libertador. Este es el segundo punto que podemos encontrar en la historia de Esther. El tercer punto es que Dios nos dará el coraje para hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Eso es obediencia. La obediencia a su llamado es vital. No te olvides de este punto. Incluso puede tener el poder de afectar a toda una generación de personas. Y es posible que nunca seamos plenamente conscientes de cómo nuestras acciones y fidelidad a Dios están trabajando tan poderosamente en quienes nos están rodeando. No tenemos que quedarnos atascados por el miedo, no necesitamos huir de su liderazgo, incluso cuando no nos sentimos increíblemente preparados o adecuados para ese trabajo. Él nos va a equipar para cada tarea y va a pavimentar el camino para que podamos caminar con su poder. Él nos provee para cada paso. Él nos cubre. La reina Esther tuvo una elección. Cuando Mardoqueo le avisó sobre el gran peligro que su pueblo enfrentaba, ella simplemente podría haber intentado salvarse a sí misma. Ella podría haberse quedado callada, solo esperar lo mejor, o haberse vuelto para otro lado. Pero ella y Mardoqueo sabían que Dios les había dado un gran propósito en su posición. Ella era sabia, ella hizo un plan y no se quedó atrapada por el miedo o la preocupación. Ella oró, ayunó,
pidió que su gente hiciera lo mismo. Estaba dispuesta a actuar. Estaba dispuesta a seguir la iniciativa de Dios, a salvar las vidas de su gente, incluso si eso significaba que ella podría perder la suya. Lo puedes leer en el capítulo 4 a partir del versículo 15 en adelante. Entonces Ester envió esta respuesta a Mardoqueo: Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y ayuna para mí. No coma ni beba durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo y mis doncellas haremos rápido como tú. Cuando esto se haga, iré al rey, aunque sea en contra de la ley. Y si perezco, pereceré. Aunque nuestras situaciones actuales pueden parecer diferentes a las que enfrentó Ester, todavía podríamos estar luchando con gran temor o incertidumbre por otro tipo de cosas. El futuro puede parecer oscuro. Un diagnóstico difícil o una pérdida reciente puede habernos enviado en espiral. A menudo Dios nos coloca en posiciones de influencia o en lugares estratégicos con un propósito en mente. Y muchas veces los lugares donde nos encontramos no son realmente acerca de nosotros. Se trata de Él, se trata de su plan. Y su plan no lo podemos echar abajo nosotros. Obediencia. Dios nos dará el coraje para hacer todo lo que Él nos pide. Nos va a proveer cada día, nos va a cubrir, nos va a sustentar. Él nos acompaña, Él está con nosotros. Mira la misión que tuvo que hacer Moisés, el llamado de Dios a su vida. Cómo el Señor proveyó en cada una de sus áreas. Otro punto que podemos aprender de la vida de Ester. Otra lección. Dios puede traer gran favor y bendición en nuestras vidas, incluso en esos lugares difíciles. A menudo cuando lo hace, estaremos seguros de sentir la animosidad de los demás. Si vivimos como la sal y la luz en un mundo oscuro, podemos estar seguros de que habrá ataques contra nosotros. Enfrentaremos luchas y batallas que a veces no vimos venir. Pero en todo esto existe esta protección, esta cobertura del favor de Dios, esta bendición que está sobre nuestras vidas. Desde el momento en que Ester estuvo en el palacio del rey, recibió protección, favor. La Biblia incluso dice que ella ganó el favor de todos los que ella tenía alrededor y Dios la bendijo grandemente. Eso es importante porque sin un gran favor del rey, Ester podría haber sido ejecutada simplemente por pedir que viniera a su presencia, sin que se lo pidieran. Puedes leerlo a partir del capítulo 5, versículo 1 en adelante. Debido a un gran favor, a Ester se le permitió llevar a cabo el plan que salvaría a su gente. El rey estaba dispuesto a asistir al banquete preparado para Amán y para él mismo, no una, sino 2 veces. Los propósitos de Dios estaban siendo establecidos. Amán pronto encontraría su fallecimiento y los judíos serían salvados. Cuando pertenecemos a Dios a través de Cristo, tenemos una protección que el mundo que nos rodea puede que nunca comprenda. No significa que no enfrentaremos pruebas. Seguramente lo haremos. Pero cuando lo hacemos, su fuerza, su bendición, aún son más fuertes. Dios puede traer favor y bendición en nuestras vidas, incluso en lugares difíciles. En momentos difíciles. No te olvides, es la 4ª lección que podemos encontrar de este libro de Ester. La 5ª lección es que Dios siempre será fiel para guiarnos y para luchar en nuestro nombre. Él es siempre fiel, y esta historia es un testimonio de eso. A veces nos dice que esperemos, otras veces Él dirá que nos movamos rápidamente. Y debemos estar tan en sintonía con su liderazgo, con su espíritu dentro de nosotros, que podemos reconocer lo que Él está diciendo. Su tiempo es perfecto, siempre. Incluso cuando no es nuestro momento, incluso cuando las cosas parecen inactivas o empezamos a sentirnos olvidados, Dios está trabajando, y a menudo de maneras que no podemos ver por completo. Su tiempo está presentado. Su tiempo está presentando cada plan en el momento justo. Nunca es fortuito o
o arrojado. Está entretejido. Hay propósito para nuestra vida. Con la reina Ester y Mardoqueo pasaron por estos días críticos, trabajaron en nombre de su pueblo, cada plan fue cuidadosamente programado y cada propósito se llevó a cabo para la gloria del Señor. Y al final, las tablas fueron cambiadas, aquellos que estaban conspirando contra los judíos fueron destruidos. Ester capítulo 9, versículo 2, nadie podía oponerse a ellos porque las personas de todas las nacionalidades les tenían miedo. El plan para matar a los judíos había sido detenido. Hubo un gran temor de Dios en todo. Su reputación se hizo conocida en toda la tierra, incluso al punto de que muchas personas de otras nacionalidades incluso se convirtieron en judíos porque el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Ester capítulo 8, verso 17. Con Dios incluso nuestros enemigos huirán. Su poder nunca puede ser frustrado o destruido. Él está con nosotros, guiándonos, cargándonos, cubriéndonos desde atrás en todo momento. Que Dios nos ayude a seguir su ejemplo, creyendo que su tiempo es perfecto, recordando que Él siempre es fiel para luchar por nosotros, aún hoy en día. Que Él nos ayude a saber cuándo callarnos, cuándo esperar, cuándo hablar en nombre de los demás y cuándo compartir su verdad. Él no nos va a dejar solos para valerse por nosotros mismos en lugares difíciles. Su poder no puede evitar venir a nuestro rescate. Su fidelidad, misericordia, son nuevas cada mañana. Por eso Dios siempre será fiel para guiarnos, para luchar en nuestro nombre. Sexta lección de la vida de Ester, de este libro. El orgullo es una trampa. La humildad es la clave de todo. Esta es una gran lección en la historia de Ester. El orgullo es una trampa y nos lleva a la desaparición. Cada personaje a través de este libro tuvo que decidir si elegiría vivir con orgullo o con humildad. Los que eligieron el orgullo enfrentaron la derrota final. Aquellos que caminaron con humildad e integridad ante Dios se levantaron sobre cada circunstancia difícil con su gracia, poder. Para cuando Mardoqueo le contó a Ester sobre el malvado complot contra los judíos, Ester estaba ya en los lugares altos. Ella podía haberle dado la espalda a su gente, orgullosa de dónde estaba en la vida, feliz por su propósito, por el éxito, por el poder. Sin embargo, ella hizo todo lo contrario. Esa es la verdadera humildad. Estar dispuesta a ver las necesidades de los demás antes que a ti mismo, sin pensar demasiado bien en ti mismo. Incluso si el mundo diga que tienes mucho de lo que puedes estar orgulloso. Amán eligió todo lo contrario. Él ideó un plan para finalmente verse mejor, destruir a un pueblo que no le doblaría la rodilla. Estaba orgulloso y lleno de egoísmo, de odio. En última instancia lo destruyó. Toda la historia se desarrolla como una gran trama cinematográfica. Y es sorprendente cómo Dios usó cada parte del malvado plan de Amán para volver a su propia vida. Los judíos fueron salvos. Mardoqueo recibió honor. Debemos decidir. El último versículo del libro dice: Mardoqueo el judío ocupaba el segundo lugar del rey Asuero, preeminente entre todos los judíos y muy apreciado por sus muchos hermanos judíos porque trabajaba por el bien de su pueblo y hablaba por el bienestar de todos los judíos. Ester capítulo 10, versículo 3. Cualesquiera que sean los lugares de liderazgo o posiciones de autoridad que Dios nos haya dado en la vida, una cosa es cierta: nunca se pensó que se trataría de nosotros. Cada parte de nuestra vida debe señalar finalmente a Dios y su verdad. Debemos decidir enorgullecer de mi vida, de mis logros, de lo que Dios me ha bendecido, o caminaré en humildad. Permitirá que Él resplandezca a través de todo. Mardoqueo y Ester conocían la clave: menos de mí, más de Él. Su disposición a vivir humildemente ante Dios le permitió trabajar poderosamente para salvar a su pueblo de la destrucción. Lección número 6. El orgullo es una trampa. La humildad es la clave de todo. Lección número 7. Dios es soberano sobre todos. Cuida amorosamente a su pueblo. Si te encuentras enfrentando momentos de problemas o pruebas,
ten la seguridad de que Dios está trabajando en tu situación. Está trabajando dentro de ti y en tu nombre en todos los eventos que te rodean, sin importar lo difícil que sea. En lo que sea que enfrentemos, Dios todavía está en el trono. Él es poderoso y nada es demasiado difícil para Él. Él se preocupa por ti, Él te ama, Él sabe todo lo que estás enfrentando, incluso ahora. Aunque hayas creído que nadie podría entender la situación o tu dolor, Dios lo hace. Esta verdad que cambia la vida es un tema principal que podemos ver en el libro de Esther. Dios es soberano. Él reina sobre todo y nada lo toma por sorpresa. Nunca leemos sobre Dios sin saber qué hacer. Él no está en el cielo retorciéndose las manos tratando de descubrir un plan. El mal vino contra su pueblo y Él levantó a aquellos que serían fieles para actuar. La oscuridad espiritual se esforzará por borrar la existencia de la verdad. Eso es lo que está pasando hoy en día, con la ciencia y con muchos hechos históricos que quieren apagar o que quieren decir que Dios no existe. Ahora nos dicen que hay vida extraterrestre. ¿Para qué? Para que tú y yo no creamos que Dios es el creador de todo. Nos hablan del Big Bang, para que tú y yo no creamos que Dios existe. Nos hablan de la era de los dinosaurios. ¿Para qué? Para que tú y yo no creamos que Dios existe. Nos hablan sobre la evolución del hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo no creamos que Dios existe. La oscuridad espiritual se esforzará para borrar la existencia de la verdad, el poder de la vida del creyente a través de Cristo, pero al final no ganará. Dios tiene la victoria final. Cuanto más perseguidos han sido los judíos, cuando más perseguida ha sido la Biblia, por ponerte un ejemplo, siempre ha estado presente. Querían destruir a los judíos y mira, siguen por todo el mundo. Querían destruir la Biblia y ha sido el libro más vendido. Ha sido el libro que más se ha impreso. Dios siempre gana. Dios tiene la victoria final. La luz es más grande que la oscuridad. Es la única manera de vadear a través de cada río profundo de dificultad. Confía en Dios, camina en el poder de su soberanía. Dios está trabajando. Por eso, para terminar, mantén tus ojos fijos en el Señor. Él no te fallará, ni te dejará luchar por tu cuenta, jamás. Él es fiel para convertir nuestro dolor en un propósito mayor. Sepa que Él es para usted todo. Debería serlo. Él nunca falla. Cree que Él está en el trabajo. Cree que Él está trabajando, preparando el escenario para que sucedan cosas grandiosas. Dios tiene todo bajo control. Dios reina. Él está con nosotros hoy y siempre. Por eso, qué importante es que tú y yo podamos cada día tener una relación personal con Él. Qué bueno que cada día tú y yo podamos conocer más acerca de Dios. Orar, ayunar, leer la palabra. Esther hoy nos da una lección. O mejor dicho, 7 lecciones. Ahora toca aplicarlas. Y esta es la parte difícil. Porque en el día a día nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Y cuando estamos en problemas y estamos en situaciones difíciles, ¿cómo cuesta aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo cuesta tener paciencia, verdad? En estos tiempos. Dios está con nosotros. Él está obrando. No lo olvides. Él tiene el control de todo. Y Él está a nuestro favor. Como dicen varias canciones, estamos en el equipo ganador.